Pues llega el momento de abrir nuestro consultorio cripto en el que nos podéis hacer cualquier petición, cualquier sugerencia, vamos a analizar cualquier criptomoneda que pidáis y nosotros también vamos a hacer nuestros propios análisis. Ya sabes que nos puedes llamar, nos puedes escribir en Twitch y en YouTube, que vamos a estar muy pendientes, y vamos a empezar a tirar un poco de gráficos con Ernesto Simó. Él es el fundador de Stamina Traders, que viene con nosotros a darle un poquito a los gráficos. ¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas, Ernesto, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola, ¿me oyes? Esta es la de los cascos, ya te digo yo que nos ha pasado esto 1000 veces en directo. Enseguida vamos a recuperarle. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Buenas? Hola, buenas tardes. ¿Me oís ahora? Muy bueno, ahí está, ahí está. Justo hemos enchufado los cascos, ¿no? Es la solución siempre. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto. Si te parece, vamos a empezar un poquito con el análisis técnico. Vamos a empezar con Bitcoin, que bueno, pues siempre al final es la protagonista, siempre es la más importante, siempre es además el catalizador que termina arrastrando a las demás. Vamos a empezar analizando esta y luego me gustaría analizar uno de los eventos más importantes que han tenido lugar en el día de hoy, estas declaraciones de Putin, este discurso anual a la nación. Si te parece, vamos a ver cómo afectan las noticias en tiempo real y si ha habido algún efecto en el gráfico de Bitcoin, que me parece interesante. Sí, bueno, ahora mismo tenemos en pantalla el gráfico semanal de Bitcoin. Os lo he querido plantear de esta manera porque para mí ahora es bastante relevante en la zona en la que se encuentra. Ahora mismo está en la zona justo de la resistencia, que es la media exponencial de 200 sesiones, que es justo la media que a lo largo de los años ha ido marcando los grandes suelos o los anteriores suelos en el propio Bitcoin, como podéis ver en marzo del 20 y en enero del 19. Entonces ahora estaría ejecutándose como un nivel claro de resistencia y sería la clave ahora que ese nivel fuera superado para ir a buscar la zona de los 28.000. Entonces, dentro del gráfico semanal también he querido que veáis que tenemos ahí en un canal marcado los máximos y los mínimos, desde los mínimos que marcó en noviembre del 22 sí que ha habido una reacción alcista, que está justo el precio ahora, como comentábamos, tanto en la media coincidente con la media exponencial de 200 como en los máximos marcados en agosto del 22. Entonces eso es una zona bastante clara de resistencia y también bastante clave para que el desarrollo del precio al alza en las próximas semanas tendría que marcar una ruptura en este nivel. De no ser así, pues ya nos plantearíamos bajando a gráfico diario los niveles claves, pero en semanal ya volveríamos a marcarnos claramente la base en los 18.700 aproximadamente. Si lo vemos ahora en gráfico diario. Ahora mismo, Ernesto, la clave está en los 25.000, que hemos intentado un par de veces, que hemos rebasado incluso, si no me equivoco, hemos llegado a unos 25.200, pero a mí una pregunta que me viene a la cabeza es si esta ruptura tiene que ser con fuerza. O sea, quiero decir, no vale romperlo rozando, no vale 25.100, hay que romperlo y llegar a 26.000 para que se consolide de alguna forma y poder romper este nivel con potencia, con fuerza. Sí, efectivamente. En los anteriores días, fijaros como las mechas que va dejando el precio representan cada día, esos son rechazos, falta de contundencia dentro de una resistencia, dentro de una acción del precio contra una resistencia, pues es lo que suele ocurrir. Entonces, como tú bien decías, no solo esperamos una vela que rompa al alza, sino que es una vez que ese nivel fuera superado, que el anterior nivel pasara a ser un soporte y que tuviera esa confirmación para volver a continuar. O sea, lo que le vamos a exigir ahora al precio es bastante contundencia. Fijaros cómo en los máximos que marcaron en agosto del 22 que hablábamos antes, era todo rechazo, 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 y la ausencia de esa ruptura al alza lo que al final desembocó fue en todo este tramo de continuación bajista. O sea que estamos ante un nivel clave. Llevamos ya prácticamente una semana ahí en ese rango. Vamos a ver qué sucede. Y si te parece, Ernesto, me gustaría ver también el gráfico diario. Vamos con las últimas horas. Y sobre todo, como te comentaba antes, quiero ver el impacto de las declaraciones
de Putin. Además, también lo que ha comentado con Estados Unidos, que va a romper ese acuerdo y sobre todo, bueno, pues que él mismo dice que la guerra la ha comenzado Occidente y no sé si noticias de este tipo tienen un impacto en tiempo real en el gráfico. Siempre te van a tener impacto negativo cuando estemos dentro de una tendencia de largo plazo bajista y nos enfrentemos dentro de un movimiento correctivo como el que estaríamos ahora. El movimiento correctivo de la tendencia alcista sería, de la tendencia bajista, perdón, sería el movimiento alcista que estamos viviendo ahora mismo, y toda noticia negativa que propicie que cerca que esté el precio dentro de una resistencia, pues va a desencadenar ventas con gran probabilidad. Entonces, este es el gráfico de una hora. A poco que podemos ver el motivo de las noticias, ya el inicio y la continuación ha sido el movimiento bajista y no ha, de momento, ahora que tenemos la apertura americana, veremos cómo se desarrolla la apertura americana. De momento no ha conseguido recuperar o está ahora luchando por intentar recuperar ese movimiento bajista que ha tenido tras la comunicación de Putin en este caso. Siempre es importante, es verdad que a veces coincide justo con liquidaciones o que bueno, es un punto que no consiguen rebasar, pero siempre es importante por eso estar al tanto de las noticias. También es importante estar al tanto de los oyentes, de los espectadores, Ernesto, y por aquí tenemos un mensaje de que Silón nos acaba de aparecer y dice: buenas tardes, me gustaría pedir a Ernesto el análisis de Cosmos. Mil gracias, muchas gracias, por supuesto, a los oyentes, a los espectadores por mandar sus peticiones y si te parece vamos con el análisis en directo y me cuentas también si te gusta o no este proyecto que justo he visto hace nada que está en el top 20 ya, o sea que sigue subiendo. Cosmos. A ver, Cosmos es, entiendo que es... Atom, sí. Atom, ¿verdad? Vale. Sí. A ver si lo podemos recuperar. Este seguimiento creo que no... Me he cargado un montón de lista. Y justo está, no, mira. Está cayendo en 3,35% en las últimas 24 horas, viene negativo. La última semana sí que sigue en positivo, subiendo más de un 6%. Y vamos ahí con el gráfico. Vale, pues mira, ya la tenemos aquí en gráfico. En criptos, cuando queremos ver, dado la volatilidad que tiene, para manejarnos mejor a una vista de movimiento de largo plazo, considero que es mejor siempre comenzar una visión desde el gráfico semanal, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso aquí ahora mismo tenemos a la figura del precio de Atom en gráfico semanal. Pues bueno, lo que podemos ver es que desde el movimiento bajista de todo el mercado cripto, pues ha sufrido una gran caída y ahora en este momento se encuentra intentando recuperar estos niveles, los niveles de 15,18. ¿Vale? Vamos a marcarnos estos niveles porque es bastante relevante. Y ahora, en el momento que vayamos bajando la escala del gráfico, vamos a ir viendo por qué. Porque estos niveles que anteriormente fueron resistencia van a seguir manteniéndose siempre y cuando el precio no sea superado. Entonces, cuando haya un movimiento de sobreventa tras movimiento alcista, dentro del movimiento alcista sea la corrección del propio movimiento principal, que es el bajista, lo que le vamos a exigir siempre del precio es que rompa esas resistencias y la anterior resistencia, al romperla, se convierta en soporte. Entonces, aquí tenemos dos medias. Yo utilizo siempre dos medias muy sencillitas, una media exponencial de 200 y la otra es de 660, para que tengamos una orientación coincidente con los máximos anteriores, ¿vale? Porque es una media de bastante plazo. Entonces, como podéis ver, aquí anteriormente la misma media podemos tomarla de origen, como ha ido rechazando el precio cada vez que ha sido, o sea, el precio ha llegado a esa zona. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Pues que en este caso, que después del movimiento, que es bastante importante, porque aquí estamos hablando de una revalorización desde de 8 a 15 prácticamente de doblar, del 100%. Entonces, es bastante común que el precio haga un movimiento en forma de ABC y rompiera al alza. Si vemos que ese movimiento fuera así, sí que nos daría una clara indicación de que esto se puede girar. Entonces, para ver proyecciones de hasta dónde podría llegar el precio, volvemos al gráfico semanal y nos marcamos los anteriores mínimos
que el precio ejecutó en este caso, que fueron sobre la zona de los 22, como proyección de posible movimiento al alza. Entonces, ahora para mí la clave en Atom es que dentro del gráfico diario se forme una estructura de un movimiento lateral para consumir en espacio y tiempo toda esta subida del 100% y que sea capaz no solo de superar esta zona, sino que no la volviera a perder. Entonces, ¿por qué? Porque si rompiera al alza esta zona y la volviera a perder de nuevo, sería una falsa ruptura. Entonces, vamos a buscar una ruptura al alza con una consolidación y continuación. Muy importante ese nivel de los 15,51 por ahí estoy viendo. Sí. Y si te parece, ya que estamos hablando de cosas importantes, vamos a echarle un ojo a la dominancia de Bitcoin. Como decía antes, Bitcoin es un catalizador, es como dicen algunos, el padre de las criptomonedas, suele arrastrar al resto de altcoins y eso depende mucho de la dominancia. Sí, efectivamente. Al final, digamos que el precio de Bitcoin va a ser siempre a ser la tendencia o el catalizador, en este caso, del movimiento cripto. Entonces, todo proyecto más volátil, menos líquido e inferior en capitalización va a tener movimientos más volátiles y más agresivos que lo que sufra Bitcoin, pero siempre y cuando va a tener prácticamente un paralelismo dentro del precio del mercado de Bitcoin. Como podemos ver, si Bitcoin ahora mismo ha rebotado prácticamente desde los finales del mes de noviembre hasta hoy, casi todas las cripto van a estar haciendo lo mismo. Alguna que otra, pocas en este caso van a estar mejor que Bitcoin. Al final siempre va a haber pues la excepción que confirma la regla, pero la mayoría lo que va a hacer son movimientos más agresivos, más volátiles, porque les tienen menor nivel de liquidez, pero siempre con una concordancia al movimiento de Bitcoin. Ahora podemos revisar un montón de proyectos, pero vamos a comprobar cómo todos se encuentran en la misma situación que Bitcoin, en el contexto de que se encuentra contra una resistencia clave de medio y largo plazo. Siempre tiene mucho que ver, ¿no?, lo que hace Bitcoin con lo que sucede en el mundo cripto en general y al final en cada cripto en particular. Si te parece, Ernesto, antes de irnos, no te voy a pedir una recomendación, pero sí te quiero preguntar si hay alguna que tú tengas fichada, que le hayas echado el ojo, que veas que tiene buena pinta, así para el corto plazo. Sí, pues mira, podemos hablar de BNB, del Binance Coin, ¿vale? Entonces, Binance Coin, donde aunque, como estábamos comentando anteriormente, hay alguna que otra que está un poco mejor que Bitcoin, pues esta puede ser una de las pocas. ¿Por qué? Porque la corrección que sufrió es inferior, la caída es mucho menor y aunque también se encuentra en resistencia, todas las noticias que lleváis tiempo comentando, sobre Binance son todo negativas. O sea, cómo está resistiendo el precio a todo nivel digamos, de noticia negativa, de que puede ser sancionada, de que falta transparencia, de temas de liquidez. Entonces, es el exchange más importante con diferencia y prácticamente se está convirtiendo cada día en mayor acaparador de mercado. Entonces, fijaros cómo la mayoría de criptos que hemos estado viendo, que podemos ver en el mercado, todas han estado marcando movimientos laterales y tendencia bajista, y aquí tenemos un movimiento lateral, en este caso alcista. De hecho, en el caso de que rompiera el alza los 334, sí, pues nos vamos al gráfico semanal y el siguiente nivel clave nos lo encontramos en 430. O sea, es dentro de que ha tenido mayor fuerza relativa en comparación a la mayoría de las criptomonedas y un poquito de mayor fuerza relativa y mejor comportamiento a la hora de compararse con Bitcoin, es la que mayor proyección o mayor probabilidad veo que tiene de romper al alza la resistencia que se plantea ahora mismo.
Pues Ernesto, si te parece, nos vamos a despedir con este análisis, con el análisis de BNB. Tengo que decirle a José Mate que tengo apuntado su pregunta, en este caso Mati, que el jueves que volvemos a abrir nuestro consultorio la vamos a resolver, y te damos las gracias, Ernesto, por pasarte por aquí. Esperamos que sea la primera de muchas. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes también, por supuesto, a todos los oyentes. Os dejo en buenas manos enseguida con mi compañero Javier Viviani con cierre de mercados, pero antes no te olvides, My Economy to the Moon. Hasta luego.